En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Lagar de Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles para personas con discapacidad en Adrados, Segovia, te ofrecen este espacio. Para más información visita lagardejusta.com. Bueno, pues nada, qué bien este consejo publicitario porque estamos a las puertas de la Semana Santa, con lo cual si ustedes están planificando su viaje ya saben dónde pueden acercarse para ver la naturaleza en directo. Decirles que estamos como programa principal los domingos a las 6 de la tarde, ya saben, olvídese del fútbol, olvídese, en fin, póngase la radio y escúchenos porque van a escuchar cosas muy, muy interesantes. También lo pueden ver después pues en el podcast de iVoox o en la página web de Fama o de la Fundación 360 para la Autonomía Personal o también en Spotify. Miren, habrán oído seguro ustedes hablar o oír esa manida frase de la tecnología ha venido para quedarse. Y nos quedamos tan finos todos nosotros. Bueno, pues depende. Depende si causa un efecto positivo o si causa un efecto negativo. Muchas veces vivimos situaciones que nos hacen sentir como verdaderos enfermos, cuando quizás es lo que propicia el entorno donde nos encontramos. O se nos ha venido a la cabeza que la hospitalización es la mejor manera de perder el tiempo solamente cuando estás hasta que te inoculan un medicamento y luego te vas. Pues bien, de esto se trata, de que a través de los hospitales de puertas abiertas, los pacientes pues estemos en nuestros domicilios o en entornos más normalizados, recuperándonos de nuestras patologías, lo que al final pues también hace que cuidemos de nuestra salud mental y de nuestro estado de ánimo. La verdad que esto es así. Hablaremos de cómo se puede tratar pacientes que no requieran de una hospitalización y que a veces pues son hospitalizados. Sobre todo anteriormente a la llegada a la tecnología. Todo a través del sistema, los sistemas informáticos que hacen una monitorización constante de determinados pacientes. Con ello, pues salvamos a las personas de estar en lugares donde, aunque parezca mentira, de verdad, se puede coger otro tipo de infecciones, entrar por una cosa y quedarse o salir por otra. La heterogeneidad de la población y la mejora de la sanidad ha traído un incremento de prevalencia de determinadas enfermedades crónicas y una alta tasa de pacientes pluripatológicos. Esto conlleva a que existan personas que adquieran una discapacidad y también una dependencia, algo que refleja la importancia de la conexión entre la sanidad y los servicios sociales para tratar estas situaciones cuando, por circunstancias de la salud, se adquiere una discapacidad. Miren, la atención hospitalaria a domicilio es una modalidad asistencial dirigida a aquellas personas que, bien por su situación de salud o por problemas sociosanitarios, requiere de cuidados de carácter temporal o permanente en su domicilio. En el ámbito internacional, podemos decir que existe un grupo de países que disponen de este tipo de sistemas de atención bastante bien organizados, por cierto, constituidos principalmente, pues les diré, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Suecia, Finlandia, Bélgica o Reino Unido, y España se ha incorporado a esta mejora de situación hace ya tiempo y tenemos algunos ejemplos en nuestro país dignos de mencionar, como el que hablaremos en este programa, como el que se desarrolla en el Hospital de la Comunidad de Madrid Infanta Leonor por su, además, excelente equipo de profesionales. Hoy hablaremos en nuestro programa de ello para intentar dilucidar todos los beneficios que puede tener la atención sanitaria en el domicilio o aquellos inconvenientes que también pueden surgir, ya sean administrativos, sociales o que afecten a los propios usuarios y sus familias. Despejaremos dudas e incógnitas, se lo aseguro. También podríamos decir que, centrándonos en la realidad de nuestro país, se puede afirmar que, entre las distintas modalidades que existe de atención domiciliaria en domicilios a pacientes, la atención en el domicilio sea la que más ha incrementado en los últimos 10 años y la que parece que más está gustando a los propios pacientes y también a las familias, no se nos olviden. Es por ello que se ha introducido mejoras cualitativas como la estandarización de la práctica, reconociéndose como una tendencia a utilizar a escalas de valoración validadas, centrando también el enfoque tradicional en algo tan importante como es el enfoque más orientado a la enfermedad. En este sentido, muchos equipos empiezan a aceptar su intervención en las consecuencias de la dependencia
que puede generar en una patología y, por supuesto, también ha aumentado el incremento a nivel tecnológico de servicios sanitarios que han supuesto un antes y un después en la puesta en marcha de programas de hospitalización a domicilio con la posibilidad de transferir tecnología antes reservada única y exclusivamente al hospital y ahora también al domicilio. En definitiva, hoy vamos de salud y tecnología, que es muy importante para todos nosotros, pues hay modelos de atención que pueden cambiar nuestras vidas. Pero también debemos hablar de algo que afecta a más de 3 millones de personas en España y hablaremos, por supuesto, de lo que es la incontinencia urinaria y cómo hay tecnología que se pone a disposición pues para que la cirugía pueda resolver estas circunstancias que generan gran incomodidad, desde luego, a quien la padece. También tendremos cuestiones relacionadas con el asesoramiento jurídico y también tendremos humor, mucho humor. Así que, con todo esto, les invito a que presten atención y no se despisten. ¡Despegamos! En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues como les indicaba, hoy vamos a tener un programa dedicado a temas de salud y discapacidad y avances tecnológicos que nos llevan a poder mejorar la asistencia sanitaria, ¿no? Y para ello tenemos, desde luego, en el estudio pues a alguien que les quería presentar como doctor Carlos Viviano, que es el coordinador de urgencias y unidad de hospitalización del Hospital Universitario Infanta Leonor, y desde hace muy poquito es director de transformación digital de este hospital. Pero antes les quiero decir que Carlos, o doctor Carlos, para no estropear el protocolo, es una persona entrañable, profesional. Bueno, la verdad que les voy a decir, es un amigo nuestro que además está haciendo cosas muy interesantes y de las cuales le vamos a preguntar. Doctor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Javier. En primer lugar, agradecidos de esta invitación para estar con un grupo de amigos, para hablar de una forma tranquila de lo que queráis y a vuestra disposición. Gracias por venir, que sé que anda muy liado y que desde luego para nosotros siempre saca algún hueco, es de agradecer. También está en la mesa está Fernando Moreno, que además de ser miembro de la ejecutiva de FAMA, es presidente de Fibrosis Quística y también afectado, y bueno, pues también queríamos que estuviera hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, Javier, encantado. Doctor, ¿qué es esto de un hospital de puertas abiertas? Pues mira, es como darle la vuelta a todo el sistema, entonces, y volver a la prehistoria. Yo me lo planteo así, es decir, ¿dónde curaban los médicos y dónde estábamos mejor? En el domicilio. Pues cuando hablamos de crear un hospital sin paredes, o un hospital virtual, o una hospitalización en el domicilio, lo que estamos diciendo es, nos estamos planteando, oye, a lo mejor es que hay un sitio mejor donde poder curarnos, donde poder atender a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Y sin lugar a duda, para la gran mayoría de los pacientes, el domicilio tiene que ser el pilar fundamental de la atención. La verdad que cuando a uno le dicen que se tiene que hospitalizar o que tiene que ir a urgencias, pues es como que se le viene un poco el mundo encima, porque tienes que, no solamente te afecta a ti, sino también a las familias, ¿no? A las personas que te rodean, ¿no? ¿Cómo de eficaz es? Desde luego es beneficioso para el paciente, yo creo que sí, para las familias también. ¿Es igual de eficaz en el hospital que en el domicilio el servicio que se presta? Eso es que además es un compromiso que nos tienen que exigir a los profesionales. Cuando hablamos de hospitalización a domicilio, yo quiero la misma atención como si estuviese en el hospital. Y eso tiene que ser un compromiso y una responsabilidad que los profesionales tenemos que dar a los pacientes. Si no se cumple eso, no se puede atender. Uh-huh. Pero además ahora se sabe otra cosa. Se sabe que para un porcentaje muy importante de los pacientes, sobre todo los pacientes más frágiles, los ancianos o la gente inmunodeprimida, el hospital puede
voy a decirlo de esta forma, puede ser no beneficioso para el propio paciente. De tal forma, lo que hace muchos años surgió como la hospitalización a domicilio, como una alternativa a la hospitalización convencional, ahora empezamos ya a plantear que para un grupo muy importante de pacientes es la primera opción, tendría que ser la primera opción para estar hospitalizado, el domicilio. Bueno, parece que el proyecto que se desarrolla en el hospital es como la joya de la corona, que además esperamos que tenga mucho más éxito que el que ya tiene, por supuesto. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo entra un paciente en este sistema de atención domiciliaria? ¿Cómo funciona? El Hospital Infanta Leonor, desde hace yo creo que unos 8 años, 9 años, creó una unidad de hospitalización a domicilio. Cómo ingresar al paciente que necesita hospitalización en el domicilio con seguridad, dándole los mismos cuidados, y eso es algo que ya está inventado. Hay que decir que este ingreso es voluntario, a nadie se le obliga, tú te eliges, si tienes que ingresar, ingresas en el hospital o ingresas en el domicilio, el paciente y la familia y elige. Tiene que tener unas indicaciones clínicas de estabilidad y en ese momento se pone la maquinaria en acción para que el paciente, si un paciente tiene una neumonía o una reagudización o una infección o sea, hay una amplitud muy importante de patologías que pueden ingresar en el domicilio, ingresa en el domicilio y se le da el mismo tratamiento médico y la misma atención sanitaria. Uh-huh. Vallecas está haciendo, el Infanta Leonor ha dado otro paso, que es los beneficios del domicilio, que ya cada vez más, tanto en seguridad como en atención a los pacientes está demostrado, le ha añadido los beneficios que puede dar la tecnología, que son espectaculares. De tal forma que lo que estamos cambiando es el concepto. Yo puedo atender a 10 pacientes, 20 pacientes, 30 pacientes en el domicilio. La tecnología te da otra posibilidad, puedo atender a todo el paciente que lo necesita. Y además aumentando la seguridad, por lo tanto la complejidad, por tanto más pacientes. Y hemos aumentado una tercera cosa, que es algo muy importante, que es algo que yo creo que los profesionales tenemos que aprender, que los pacientes son diferentes unos de otros, uh-huh. Que la enfermedad no dice que seamos iguales. Por lo tanto, el domicilio con la tecnología hace que puedas hacer medicina personalizada. Lo pongo un ejemplo muy claro. Las necesidades de un paciente de 104 años no son las mismas que un paciente de 35 años, claro. Que una mujer embarazada o un paciente que tenga ceguera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos la obligación los profesionales de adaptarnos. En nuestro hospital, lo que llamamos hospitales en paredes es cómo ingresar en el domicilio, integrando la tecnología, aprovechando de sus beneficios, para adaptar nuestra atención y la tecnología a las necesidades del paciente. Y la verdad que los resultados están siendo muy motivadores, esa es la palabra. Una pregunta que quería hacer, la tecnología no hace perder la perspectiva de la humanización de la salud en ese sentido. Y luego, ¿qué recursos hace falta por las dos partes? Es decir, ¿qué recursos aplican ustedes para el seguimiento y qué recursos tiene que tener la otra parte del domicilio para que se pueda hacer ese seguimiento? Porque entiendo que los tratamientos van los profesionales al domicilio para poderlos administrar, ¿no? Pues por partes, 3 preguntas. Sí. La pregunta de la tecnología es muy importante porque una de las cosas que siempre dicen, ahora hay tecnología, hay muchísima variedad. Una de las primeras cosas que hemos aprendido, vosotros fijaos que en este año y medio nosotros llevamos cerca de 1.500 pacientes de diferentes patologías, programas, edades, ingresados en el domicilio integrando la tecnología. Con sensores, hemos creado algoritmos, se han estratificados, con tablet, todo está muy organizado. Pero la tecnología va a evolucionar. Yo creo que dentro de 3 años nos pondrán un parche en la frente y nos podrá leer la mente. Lo importante es que la tecnología se tiene que adaptar al proceso y a la enfermedad, no al revés. Cuando entiendes eso, es como Matrix. No sé si sí. Cuando una de las películas de repente dices, oye, ahora lo veo. Pues es que lo hemos visto en Infanta Leonor. Segunda cosa, nosotros somos servidores públicos, los profesionales sanitarios. Por lo tanto, no podemos trabajar simplemente para los guapos, listos, inteligentes. Tenemos que trabajar para todos. ¿Quiénes somos responsables de que la tecnología la puedan utilizar todos? Los profesionales. ¿Y qué necesitan los pacientes? Aprender,
pero nosotros necesitamos enseñarles cómo utilizar la tecnología. Le estaba contando antes a Javier que estos días estamos trayendo unos grupos de pacientes al hospital, los estamos reuniendo para hablar, es lo que llamamos, nos interesa mucho, oye, algo que nos parece a nosotros fabuloso, ¿qué pensáis vosotros? Nos estamos exponiendo los profesionales y nos están diciendo, esto funciona muy bien, pero con esto mejoraría. Esta tecnología me encanta. Las videollamadas son básicas, porque a mí me gusta ver la cara de mi médico o de mi enfermera, ¿de acuerdo? Entonces, ese aprendizaje mutuo que estamos haciendo, pacientes, profesionales, viendo los resultados, nos sigue para avanzando. Yo creo que la tecnología se tiene que adaptar no solamente a los pacientes, no solamente a la patología, sino también a los profesionales sanitarios. Tiene que ser útil, si no es útil no vale. ¿De acuerdo? ¿Y habéis comprobado ya que la incidencia en cuanto a la recuperación sea mayor en el domicilio que en el hospital? O sea, ya está demostrado, hay cada vez más evidencia que ingresar en el domicilio, 3 puntos importantes. Es, una, mejorías más rápidas y más sostenibles. 2, inviertes como en la bolsa, ya que estamos en Radio Intereconomía, inviertes a futuro, porque tú cada vez que vas al domicilio le estás enseñando al paciente lo que tiene que hacer en su entorno. Por lo tanto, te anticipas a las complicaciones, ¿de acuerdo? Y tres, que estamos aumentando. No solamente está demostrado que mejora, no solamente está demostrado que hay menos reingresos de los pacientes, ¿de acuerdo?, sino que es más eficiente. Que no es el objetivo, pero el coste de tener pacientes ingresados con su familia revierte positivamente en la sostenibilidad del sistema sanitario, por lo tanto nos permite poder invertir en otras cosas. Claro, es algo que hay que explicar muy bien, porque quizás a lo mejor hay mal pensados que piensen que es por una cuestión de eficiencia económica, pero es verdad que si al final se hace la cuadratura del círculo, pues mejor que mejor, ¿no? En ese sentido, y desde luego si afecta a la salud en positivo de las personas, mejor. Fernando es una persona que ha vivido incluso situaciones positivas en cuanto a ese tipo de tratamiento hospitalario en el domicilio. Fernando quería comentar algo también, creo. Sí, no, yo, si se me permite, estoy maravillado escuchando al doctor y me quedaría toda la tarde porque por todas las cosas tan bonitas y tan interesantes que está diciendo, ¿no? Efectivamente, ya como paciente y representante de pacientes, que el tema de los ingresos están a la orden del día, fibrosis quística, trasplante pulmonar. Esto que está diciendo es que lo vives en primera persona y vivimos sus carencias, porque hoy en día no se hace, no se hace en la gran mayoría de los hospitales. Cuando uno ingresa en un ambiente hostil, como es el hospital, te sacan de tu casa, te sacan de tu entorno y tienes que vivir situaciones dentro que pueden aparentar ser muy tranquilas, pero son traumáticas porque estás fuera. Y vemos situaciones que muchas veces, evidentemente cuando no hay más remedio que ingresar, no hay más remedio. Pero ves situaciones que muchas veces estás ingresado para ponerte un antibiótico cada 24 horas. Y cuando uno ingresa no solamente tiene que curarse de su estado físico, sino también tiene que cuidarse de su estado emocional. Y estar en un hospital, como bien ha dicho el doctor, personas inmunodeprimidas, que el hospital es, vamos, una cueva de bichos, por decirlo coloquialmente, ¿no? Tienes hasta miedo de salir al pasillo a pasear, ¿no? Con lo cual te tiras 15, 20 días en una habitación con todo lo que eso emocionalmente conlleva, ¿no? Entonces, la verdad es que es una situación maravillosa y ojalá se empiece a ir cumplimentando en el resto de hospitales y sobre todo los profesionales se conciencien, porque yo creo que son los primeros que se deben concienciar, porque estoy completamente seguro que los pacientes estamos más que concienciados, ¿no? Que como en tu casa no te curas. Y a la experiencia positiva que decía Javier, efectivamente es así. En fibrosis quística sí que es verdad que suele tener ingresos hospitaleros, por llamarlo de alguna forma, bueno, que en realidad es ponerte un tratamiento que por norma se pone en el hospital, como son los intravenosos,
te enseñan las pautas correctas y te lo pones tú en casa tranquilamente. Pero es eso, muy sui generis, simplemente ponerte el tratamiento. Lo que está comentando creo que va mucho más allá, ¿no? Es sobre todo atendiendo a esa nueva tecnología, va mucho más allá que simplemente el ponerte un tratamiento. Y luego yo también quería ya incidir en el tema de lo que ha dicho la medicina personalizada, el tema de la telemedicina, que lamentablemente se está confundiendo la telemedicina con una simple llamada de teléfono. Entonces eso creo que tiene que cambiar, ¿no? Eso de las videollamadas es fundamental. Como no veas al paciente, el paciente te puede estar engañando perfectamente. Mira, totalmente de acuerdo, y se nota que has tenido un camino muy largo. En esto sabes por qué entiendes, totalmente de acuerdo. Cuando nosotros hablamos claro, nosotros llevamos, pues eso es lo que decía antes, casi 1.500 pacientes, pues más de 1.500 videollamadas, más de 50.000 alertas generadas por digitalización, creo que son 65 tipos de programas. Hemos tensionado mucho en nuestro modelo asistencial de Hospital Sin Paredes para saber lo que significa. Cuando nosotros hablamos de digitalizar el proceso asistencial, digitalizar la enfermedad, es cómo integrar la tecnología. Pero nos hemos hecho la pregunta, ¿qué significa atender de forma virtual a un paciente? Nosotros creo que tenemos cerca de 300 pacientes que en la mayor parte de los hospitales ingresan en una hospitalización convencional, o pueden ingresar en el domicilio, pero los médicos van a verle todos los días, donde hemos integrado esa atención virtual y ningún médico va a verle de forma presencial. Pero hemos definido qué es atención virtual, que es hacer una videollamada, tener un checklist con una serie de preguntas que todos los profesionales tienen que hacer, qué alertas generan eso, cómo intervenir o cómo no intervenir, etcétera. Entonces es muy importante tienes toda la razón. Cuando hablamos de los beneficios que da la tecnología, no hablamos de la videollamada, hablamos de integrar la tecnología en los procesos asistenciales, donde sabemos que hay cosas que no sirve para nada que yo estoy delante de ti porque no te aporto, hay otras cosas que sí tengo que hacer, siempre va a haber pacientes que tengan que ingresar en el hospital y hay que descubrir que otros pacientes le podemos dar una atención mucho más productiva para él mismo, para su curación, en otro sitio, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo además doy fe de excelente trabajo que hacen, sobre todo también cuando he podido observar los manuales de urgencias que tienen. A quienes nos están escuchando, decirles que pueden echar un vistazo en la página web de urgenciasemergen.com, que ahí desde luego tienen unos documentos fantásticos de un trabajo, que creo que ha debido ser ese trabajo tedioso, pero un gran trabajo, y que es a lo que nos centramos, ¿no? De esos procedimientos que en un momento determinado hay que interpretar de manera homogénea por todos, para que si surge un paciente de unas características, saber cómo actuar, ¿no? Y fijaos lo que hemos aprendido también, que es algo muy importante. Dos cosas. Una, lo que hablamos antes, que quería hacer una puntualización de la eficiencia en costes de dinero. O sea, nosotros hay un grupo de pacientes ancianos, casi todos más de 90 años, que les estamos administrando la quimioterapia en el domicilio. Esos pacientes salen caros. Es mucho más barato que vengan al hospital. Claro. Es decir, porque yo tengo que generar, pero lo que aportamos es a un paciente con leucemia que le estamos administrando la quimioterapia en el domicilio, otra cosa que son resultados en salud no clínicos, que es la mejoría. Disminuye la ansiedad, aumenta la sensación de bienestar, aumenta la sensación de, es que no estoy enfermo, porque ir al hospital significa estar enfermo. Entonces, ese aporte lo estamos viendo como esa eficiencia en aporte de valor de otro tipo que no tiene que ser el monetario. Y hay otra cosa que estamos aprendiendo que va también con la sostenibilidad del sistema. La tecnología nos está permitiendo, porque conocemos cómo funciona la enfermedad, te lo estaba comentando antes, que mediante una serie de preguntas a través de las plataformas tecnológicas y sensores podamos anticiparnos al momento anterior que ese paciente se complique para intervenir y modificar la historia natural de la enfermedad. ¿Qué evitamos con eso? Que el paciente tenga necesidad de ingresar y por lo tanto
que esté peor, que se complique, etcétera, etcétera. Todos estos beneficios nos los está aportando la tecnología y es un cambio de modelo asistencial, fijaos, es un cambio centrado en el paciente y donde está mejor, que es el domicilio, utilizando la tecnología de una forma integral y en el entorno adecuado. Hay una frase que nosotros ya decimos mucho, que nosotros siempre los médicos creemos que los pacientes quieren estar con nosotros. No. Los pacientes quieren estar en su casa, con su familia, con sus amigos, con su perro y además sentirse seguros porque están bien tratados. Doctor, mire, yo sinceramente también, yo por lo que nos llega un poco de información de personas con discapacidad que dice, quiero pedir una consulta, una cita médica a través de la página web, pero joder, no me fío, no sé si realmente el sistema me está diciendo que sí, que tal día puedo ir a verle, o me presento ahí y no me va a ver porque el sistema no lo ha recogido. Otra cosa que nos ocurre es que se nos saltan las lágrimas cuando una enfermera nos llama para decir qué tal estás con la medicación. Total. O sea, es algo que dices, por un lado está la desconfianza en la tecnología y por el otro lado está en que esto es un buen ejemplo de que la tecnología no deshumaniza la sanidad. No. Yo creo que estamos, o sea, si yo tengo un hijo que está viviendo en Nueva York, la relación con mi hijo a través de una videollamada es igual de intensa que si estuviera aquí, y la cercanía es eso. La medicina no está cambiando. Lo que estamos haciendo es una forma diferente de hacer la misma medicina con unas relaciones médico-paciente que también ha variado. O sea, yo soy consciente, y vosotros aquí también, que muchas veces cuando entráis en una consulta nos cuesta miraros. Sí. ¿Sabe? Porque estamos más centrados en las cosas. Sí. Y entonces nadie puede decir, o que tenemos tanta lista de pacientes, y vamos, es que ni 10 minutos. Sí. ¿Sabe? O sea, a mí me gustaría que vierais por las mañanas pues a la doctora Rodríguez o a la doctora Mir o los médicos que atienden a los pacientes, que se ponen con la videollamada y además de preguntarle las preguntas que les tienen que hacer, ya le están preguntando por su hija que el otro día estuvo en no sé dónde y eso es lo que está claro. Eso es una relación también. De acuerdo, yo creo que es clave. Pues, doctor, quiero agradecerle su presencia hoy aquí. Nos emplazamos a seguir trabajando en el proyecto de urgencias que tenemos. Lo sacaremos adelante. Con discapacidad, gracias por el trabajo que hace. Como han podido ustedes escuchar, creo que me he quedado corto con las palabras que le he dedicado al principio, porque es doctor por vocación, pero es buena persona, pues seguramente por lo que sus padres pudieron hacer en su momento, que es darle una excelente educación y sobre todo darle las pautas para ser excelente persona. Te lo agradezco. De verdad, traslada nuestro agradecimiento a todo el equipo que tenéis y ojalá pronto la consejería lo tome como, lo he dicho, la joya de la corona, haga una extrapolación a todos los hospitales y la cosa vaya todavía mejor de lo que va. Estoy seguro que saldrá adelante. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo. Y ahora, queden atentos porque vamos a hablar de qué ocurre, qué hay que hacer cuando hay barreras en una comunidad de vecinos. Y nos iremos al consultorio jurídico. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues como les decía, somos un programa que queremos ayudarles para resolver problemas del día a día, de lo que nos pueda surgir en ocasiones relacionados con la accesibilidad o discapacidad. En este caso, quiero saludar a Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Pues bien, ya mira, preparándonos ya la Semana Santa. Bien, ya queda poquito, ¿eh? A comer torrijas y a engordar un poco. y unas procesiones también, ¿no? También, algo de eso haremos. Mira, en muchas ocasiones nos llaman personas a la Fundación 360 para la Autonomía Personal y AFAMA, pues con situaciones, como tú bien sabes, complicadas de relaciones con los vecinos, pues porque no saben cómo comunicar que tienen que eliminar una barrera, a veces también prima más la estética que la funcionalidad, hay vecinos que se ponen en contra. Entonces quería que por favor nos pudieras comentar cuál es el procedimiento que hay que poner en marcha cuando surge este tipo de discrepancias, de problemas, para resolverlo de la manera más pacífica posible y si no hay posibilidad
de que sea un arreglo pacífico, pues a ver de qué manera lo hacemos. Bueno, de momento a palos no, pero habrá opciones. Eso nunca, por favor, sí. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que es una pregunta muy recurrente. Entonces, hoy en día son numerosas las barreras arquitectónicas que nos podemos encontrar en nuestro día a día, pero en concreto las más recurrentes suelen darse en las comunidades de vecinos. A su vez, estas pues son unas claras vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, y las más recurrentemente suele ser en contra de las personas que tienen esa movilidad reducida, aunque también es verdad que las personas mayores, porque a partir de 70 años también puedes, exigir que se cumplan esta eliminación de las barreras arquitectónicas. Entonces, nosotros, desde la Federación y de la Fundación, lo que principalmente recomendamos es que, lo primero, se ponga por escrito al presidente de la comunidad las barreras que existen dentro de las comunidades de vecinos, ¿vale? Entonces, el presidente de la comunidad tiene que recibir esta carta y tienen, digamos, en torno a 2 meses para poder contestarte. Por lo tanto, lo primero es poner en conocimiento tanto del presidente de la comunidad como del administrador de la comunidad de propietarios, porque al final tienen mucho que ver todos estos temas. Por otro lado, una vez que se pone en conocimiento, hay que ver qué voluntad tiene la comunidad de vecinos y el presidente y el administrador, porque las principales barreras no son las arquitectónicas, muchas veces son las propias personas que están, en el día a día y en el trabajo para eliminar estas barreras. Por lo tanto, si hay voluntad por parte de ambas partes, pues no hay ningún problema. Según el coste de las obras a realizar, es de carácter obligatorio o no, se tiene que hacer una junta de vecinos o no. Entonces, en el caso en el que no sea obligatorio, porque no supera las 12 cuotas de las mensualidades que se paga en la comunidad de propietarios, ahí ni siquiera hace falta aprobarlo en una junta, es decir, se pone en conocimiento de todos los vecinos las obras que se van a desarrollar, la obligación y cuáles son. Sí que es recomendable que generalmente, si podemos en esta primera comunicación enviar algún informe técnico, alguna propuesta de las medidas que se quieren hacer, siempre es positivo, para que ya el presidente o el administrador se vaya haciendo una idea de cuál puede ser el coste o cuál puede ser las obras a llevar a cabo, pues sería perfecto. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que, pues que se niegan, pues porque lo ven un lío muy grande, porque lo ven que puede ser muy costoso, entonces, o que si es muy costoso y se tiene que aprobar en junta, pues lo que se tiene que hacer es proponer esa junta para que los vecinos lo voten. Entonces, en el caso en el que se vote mayoría y salga hacia adelante, perfecto, bueno, se van varias propuestas y perfecto. En el caso en el que no, ahí ya es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si están obligados, ya habría que acudir seguramente a una vía judicial para obligar a la comunidad de vecinos a que haga las obras de accesibilidad. Pero si no están obligados, ahí tenemos que apelar un poco muchas veces a la buena voluntad, porque si por ley superamos, digamos, esas 12 mensualidades, la obra es muy desorbitada o invade a veces zonas municipales que no son comunes, que son privativas, de las propias personas, pues ahí tampoco podemos quitarle un trozo de la casa pues para instalar un ascensor a una persona. Entonces ahí interviene un poco la mediación. Entonces nosotros desde FAMA lo que tenemos es un servicio de accesibilidad universal, un gabinete de accesibilidad universal y supresión de barreras que estamos a vuestra disposición también para poder ayudaros en esta tramitación. Lo primero, porque si ponéis una denuncia en nuestro gabinete de accesibilidad universal, pues disponemos de ciertos servicios con un arquitecto que puede valorar cuáles son las mejores medidas, unas medidas más económicas, y aparte podemos lidiar un poco e imponer también a veces que se cumpla la normativa para amedrentar un poco a esas personas que no están tan solidarizadas con las personas con discapacidad y que no quieren hacer que se cumpla la accesibilidad universal. Entonces, por lo tanto, nosotros quedamos a vuestra entera disposición para que lo que necesitéis, intentar asesoraros lo primero en cuáles son las medidas correctas para cumplir con la normativa, por otro lado, para poder mediar un poco con los presidentes, con los administradores y hacerles conocer cuál es la ley que se debe de cumplir, y luego, por supuesto, en el caso en el que haya ciertas dificultades, pues incluso acudir a algunas administraciones o daros algunos consejos para acudir a la vía judicial para que se hagan valer toda esta serie de derechos. Desde luego que es un buen papel. Yo les recomiendo que si quieren contacten con el gabinete, porque la verdad que el resultado del número de situaciones que se resuelven favorablemente es importante. Es decir, que todo esto también está recogido en la ley de propiedad horizontal, el procedimiento, que cualquier duda o aclaración que llamen sin ningún tipo de problemas al gabinete jurídico también para poderles asesorar. Y también he de decirles que hay una parte que solo conoce poca gente en la propia normativa, que dice
que si los ayuntamientos sufragan el 70% de las obras o de la eliminación de esa barrera, la comunidad no se puede negar a eliminar el 100%, o sea, cubrir el 100% del coste de esa eliminación de barrera. Yo creo que es algo también importante, ¿no? Claro, porque eso, para todo este tipo de obras hay a día de hoy bastantes subvenciones que se pueden hacer para la eliminación de barreras, por lo tanto es muy importante. Y además, hilando un poco con lo que comentaba anteriormente el doctor Viviano, es muy importante que si queremos establecer este servicio de atención hospitalaria, estas personas muchas veces van a tener ciertas limitaciones en su hogar. Entonces, si pueden acudir al hogar y no tienen barreras en los entornos, vamos a facilitar también que se pueda tener estos servicios en tu propio hogar y que puedan ser cuidado por ellos. Pues Cristian, que nos tenemos que ir, que ya sabes cómo es Alejandro de pesado, que venga, que corre, que esto no hay tiempo, que no sé qué. Así que nada, le odio a muerte, pero no sé qué va a hacer. Bueno, de todas maneras te invito a que te quedes aquí con nosotros porque nos vamos a pasar bien en unos segundos. Y a ustedes, pues que continúen ahí, que en un minuto de publicidad volvemos además ahora ya con cosas curiosas y de humor. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, pues vamos a recuperar esta sección hoy, en que vamos a hablar de noticias curiosas y bueno, un poquito de humor para pasarlo bien la tarde del domingo y desde luego aquellos que nos escuchen el lunes por la mañana, que también va a ser algo espectacular, despertarse con alegría. Bueno, tenemos a Mareva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Pues nada, ya te echaba de menos, que pues llevo mucho tiempo sin venir por aquí. La verdad que sí, yo no sé, desde luego esto se hace la vida muy larga sin verte. Ay, qué bueno. Alejandro, ¿qué tal? Pues muy bien, Javier. ¿Cuánto tiempo ya sin oírnos, eh? Sí, a ti te he hecho de más que de menos. ¿Qué se le va a hacer? Aquí, Javier, te quitas un minuto y ya te quita la te silla. Te quitan el puesto, vamos, como el que se va a Sevilla, ya sabes. Y a Tony, ¿qué tal, Tony? ¿Qué tal? Yo os he hecho más de menos que menos de más. Nosotros también, pero bueno, aquí estamos. Oye, Alejandro, ¿qué nos cuentas de eso de conducir con discapacidad severa, que va a ser más fácil en España ahora? ¿Cómo pues es? Mira, Javier, te traigo una noticia que es una revolución y sobre todo para el tema de la conducción para personas con discapacidad física. Mira, solo escucha este sonido. Eso solo, Javier, ya te dice que el futuro donde obtener el permiso de conducir sea mucho más accesible para aquellos que se han enfrentado con tantas barreras. Y es que la Dirección General de Tráfico tiene algo grande preparado para ellos. ¿A que sí, Maeva? Totalmente. No sé si recordáis a Iván Díaz, que es una increíble persona con tetraplegia, que lleva 30 años al volante y bueno, desde luego es un ejemplo para seguir. Y esta persona pues ha sido una inspiración para DGT porque quiere que personas como Iván pues puedan conducir sin ninguna complicación. Así es, Maeva, y por eso la DGT ha distribuido 5 dispositivos en distintos puntos de España para evaluar y facilitar las adaptaciones necesarias para aquellas personas con discapacidad severa que quieran conducir, lo permita saber qué adaptaciones son las más necesarias. Totalmente, además, sin duda esto va a ser un gran salto hacia adelante para la autonomía de quienes afrontan desafíos físicos cada día. Oye, pues es una excelente noticia. Fijaos que yo en el año 96, en Valladolid, conocí a una persona de Francia, un francés, lógicamente de Francia, que venía en una Renault Space y que parecía una nave espacial, y esta persona si movía la cabeza un poco más, y la verdad que me resultó súper espectacular, cosa que aquí todavía eso no sé si hasta el día de hoy es posible, pero la verdad que, bueno, solamente hay una empresa en el norte de España, en el País Vasco, que realiza todo eso, te entrena, te adapta al vehículo, puedes conducir desde tu propia silla y con un joystick, que es algo, desde luego, que si la tecnología avanza, pues creo que se podrá hacer. Era una autoescuela, ¿no? Una autoescuela. Eso es, una autoescuela que te hacía todo. Sí, es verdad. Lo estuve no voy a dar publicidad, pero el que esté interesado que nos llame, que se lo decimos. Y que nos llame claro, y que paguen para publicidad también. Claro. Sí, eso también. Si están interesados, ya saben. Eso también. Pero bueno, es fantástico, sí. Pero es una gran noticia saber que todo eso va adaptando y que una persona con una discapacidad física encima severa puede hacer su propia conducción. Sí, aquí hemos tratado tanto que seguramente que llegue la automoción, o sea, la conducción automática, y no haga falta ya ni joystick, no vayamos solos, pero bueno,
es un buen paso. Bueno, España es como Internet Explorer, o sea, vamos más despacito vamos que el resto de Europa. Pero seguro, Maeva, o sea, eso está claro. Bueno, yo aquí os voy a traer una segunda noticia con un poquito más de humor, o bueno, depende, porque alguna vez os habéis preguntado si es posible morir de un estornudo. Está tensa la pregunta. Bueno, pues aunque suene gracioso, parece que es bastante serio, porque resulta que contener un estornudo o estornudar con fuerza puede tener consecuencias inesperadísimas para nuestra salud. Jesús. Así como esos estornudos que pega una gente que encima tú del impacto te sobresaltas. Y así es, ya sabemos mucho las historias del estornudo, que tienes una cultura fascinante desde los tiempos de los griegos, de los romanos, hasta las supersticiones cristianas, de eso que se te salía el espíritu dentro. El estornudo ha sido tema de muchas creencias. ¿Quién diría que algo tan común tendría un trasfondo tan interesante? Bueno, a ver, Alejandro, tampoco tan interesante, aunque sí te voy a decir que puede ser un poco peligroso porque te puede causar desde hemorragias hasta accidentes cerebrovasculares, que es un acto muy inofensivo, ¿no? El estornudar como para que pienses cada vez que estornudas. Claro. Bueno, yo he visto alguno que se ha generado una hemorragia de estornudar tan fuerte. ¿Sabes? No puedo, ¿sabes? Porque aprovecha el estornudo para otra cosa. Bueno. Hay que taparse bien los orificios. Esto engancha muy bien con el tema que viene después de la incontinencia urinaria, porque a través del estornudo también alguno se va... También es cierto. Bueno, sí, y la risa. También. Está todo pensado. La risa, porque yo he visto gente que de mucha risa se ha orinado encima. Se ha estornudado encima, ¿no? Sí. Además, es una teoría que tenemos en mi familia que no sé si es cierta, pero en mi caso suelo contarlo si es verdad, que suelen ser impares los estornudos. O 1, o 3, o 5. Yo además suelen ser 13 o 15, porque no 2 o 3 no. En casa hasta 20 aproximadamente, ahí ya relajas. Ahí ya, claro, ya. 21, Javier, 21. 21, claro. Pues ya sabes, Javier, buscamos un día un experto que nos hable de estas teorías conspiranoicas del estornudo y lo traemos. Yo lo que sí que te puedo decir que sé que hay gente que de un estornudo se ha tenido una lesión medular en el cuello, haciendo cosas inapropiadas, y también de coger mal una ola, pero bueno, eso es más normal porque te pega el golpe de la ola y te puede romper el cuello. Pero sí, eso sí se ha habido. Bueno, vamos a cosas más bonitas. Ya solo me queda decirte, Javier, que ya saben nuestros oyentes, y recordar que toda la información sobre el tema de discapacidad la pueden encontrar en nuestra web de Fama, que es www.fama.org. Y también hemos habilitado un canal de WhatsApp. Efectivamente, así es. Para cualquier información que podamos tener sobre discapacidad, podemos encontrar información laboral, información de cursos, también ODA, que ha contado nuestro compañero Cristian. Yo ya estoy metido, desde luego, ahí a ver si alguna información de interés habrá salido. Vamos a ello. Y ya digo, que si encuentran un programa mejor que este, que lo compren, ¿no? Y si no, le devolvemos el dinero, ya está. Bueno, dinero tampoco podemos devolverle mucho. Bueno, me he pasado. Bueno, Tony, ¿qué nos cuentas? Pues nada, yo quería, hablando de cosas así tan interesantes, quería dejar a mi amigo Mariano Rajoy, que últimamente le tenéis un poco abandonado, y me ha dicho que quería recordar que él pertenecía a este programa allá en el 96 casi, cuando tú estuviste tú en Valladolid. Y efectivamente, mire usted, yo quería decir, porque como sabéis soy un gran erudito de la palabra, además, mira, siempre que aparezco yo hay un libro encima de la mesa, soy un libro abierto. Entonces quería decir algunas frases especiales de gente famosa y no tan famosa que a mí pues me evocan muchas cosas, me evocan y me enariz muchas cosas. Es un poco flojo, pero tenía que decirlo. Tenemos que estar más despiertos, cuidado. Claro, si yo, para ver si estáis atentos solo, cuidado que estornudo. A ver, quería decir, por ejemplo, una frase que a mí me encanta, que no sé de quién es, pone que es anónima, no conozco a esta señora, dice: la vida es como el papel higiénico, cuanto más te acercas al final, más rápidamente pasa. ¿Te has dado cuenta? Y aquí quería, a colación de esto, quería preguntaros, ¿vosotros qué sois? ¿De los que ponéis el papel higiénico con el rollito hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante siempre. Hacia adelante. Yo también. Dice mucho de la persona. Esto no sé qué dice, pero dice algo, ¿no? Dice algo. Sí, es como lo de la pasta de dientes. Hay quien aprieta ahí a cholón, o hay quien va en orden, ¿no? Yo soy ordenado. No me lavo los dientes. Luego, por ejemplo, una de Platón.
Dice, los sabios hablan porque tienen algo que decir. Sin embargo, los tontos hablan porque tienen que decir algo. ¿Has visto? El orden de los factores aquí altera el producto totalmente. Y esto me lleva a otra de Groucho Marx, que tengo varias. Yo aquí, Alejandro, cuando tú me digas, yo me pongo a estornudar y corto, ¿eh? Pero esta me lleva a una de Groucho Marx que a mí me encanta, que dice, es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar toda duda. Por eso llegó tan alto él, ¿no? Pensaba que me estabas explicando a mí. Digo, bueno, pues, perdón, sí, es verdad. Yo disipo dudas, disipar, ¿qué me cuesta decir eso? Y ya, hablando de Groucho Marx, pues que es un hombre que a mí, además me leí su biografía y me encantó, y tiene muchas frases, por ejemplo, una que decía, bebo para hacer interesantes a las demás personas. Esta a mí me parece que diga la última, ¿no? Vale. Estornuda. No, es que me ha hecho parecía Julio César, digo, me ha sentenciado, me ha tirado a los leones. A ver, dice, cuando muera, esta también es de Groucho, de Marx. Dice, cuando muera, quiero que me incineren y que el 20% de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante. Porque esto lo decimos mucho los que son artistas, que dice, ¿quieres mi 20%? Pues toma, ahí lo tienes. ¡Achú! Te lo paso en nuestra... Señor Rajoy, digo, una pregunta así sería, ¿no? Bueno, otra cosa es que yo la responda. Diga. Ahora, con perspectiva, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo en el Congreso? Perspectiva, ¿de qué perspectiva estamos? La de ahora, me refiero, después de tanto tiempo. Bueno, los leones de fuera los veo bien, ya los de dentro... Eso chungo, sí. Aunque mucho ladran, pero poco muerden, también te digo. Pues, gracias. Un día, si quiere, pues nos ponemos... Matizamos. Sí, atizamos. Atizamos, vale, perfecto. Muy bien, pues venga, creo que ahora vamos a tocar otro tema muy interesante, que será ver cómo funciona el sistema robótico Da Vinci para, intentar subsanar lo que es la incontinencia urinaria, que es algo que preocupa a 3 millones de personas en nuestro país. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues les decía que vamos a hablar de una noticia muy interesante que hila el funcionamiento de la robótica con la cirugía y que, bueno, pues está dando unos excelentes resultados para aquellas personas, más de 3 millones de personas en España, que tienen incontinencia urinaria. Y les diré que, por ejemplo, la Fundación Puigvert estipula que dicha enfermedad afecta al 24% de las mujeres y al 15,8% de los hombres de un estudio que han llevado a cabo. Hoy vamos a tener en el estudio a dos personas muy autorizadas para contarnos, por un lado, cómo funciona la tecnología del robot Da Vinci, y otra a Prieto Moscatielo, que es el jefe asociado de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Jesús García lo tenemos en el estudio. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir y sobre todo porque nos gustaría saber un poco cómo funciona este robot a la hora de solventar operaciones que entendemos que es de un alto grado de delicadeza, ¿no? De finura, ¿no? Bueno, el sistema está compuesto por 3 componentes. Uno de ellos es donde se sienta el cirujano y realiza la intervención, que está alejada del campo donde realmente va a ser operada la persona. Esta persona va a tener encima unos brazos robóticos que se van a dirigir desde la consola, en la que realizará y transmitirá los movimientos exactos para poder llegar a zonas con una mayor precisión y con una mejor visión del campo operatorio. Y es lo que permite realizar cada vez más cirugías más complejas con un abordaje robótico. ¿Son igualmente invasivas? ¿Son menos invasivas? La recuperación, sí, es menos invasiva, entendemos que es más pronta. ¿Cómo de eficaz es este tipo de tecnología?
Bueno, esta tecnología es mínimamente invasiva, así como lo ha sido la cirugía laparoscópica desde hace muchos años. Se entra simplemente por 3 o 4 orificios de 8 milímetros, por lo cual lo que produce es que a la larga la invasión que le haces al cuerpo y el daño que le haces al cuerpo es muchísimo menor. La recuperación es mucho más eficaz, la pérdida de sangre por la mejor visualización y la precisión también es mucho mejor, y la reincorporación del paciente o de la persona a su vida normal es mucho más rápida. Y estos son parte de los beneficios de realizar esta cirugía con el sistema robótico. Imagino que evidentemente hay un proceso formativo por parte de los cirujanos. ¿Qué tiempo lleva poder estar formado para poder manejar este tipo de tecnología? El proceso formativo para trabajar con el sistema robótico es un proceso tecnológico principalmente de conocimiento del sistema. El cirujano ya sabe cómo realizar la cirugía y nosotros le aportamos una herramienta más, que es el robot, el cual les va a facilitar esta cirugía. El proceso dura, dependiendo, entre 1 o 2 meses y va compuesto por mucha parte de simulación, igual que como los pilotos que realizan muchas horas de simulación, y luego además van tutorizados por cirujanos expertos durante sus primeras cirugías, a la vez de que realizan un proceso de formación tecnológica, que reciben una credencial de que conocen perfectamente el uso del sistema robótico. ¿Podemos decir que incluso podemos hacer operaciones a larga distancia, o se ha podido observar? No, a día de hoy eso no es posible. El sistema robótico va conectado por un cable de fibra óptica, el cual requiere que el sistema robótico esté todo compuesto en el mismo sitio, en el mismo quirófano. Por lo cual, a día de hoy, aunque en sus inicios fue ideado para pensar en trabajar en zonas diferentes donde está el paciente, a donde está el cirujano, a día de hoy esto todavía no es posible realizarlo. En el futuro quizás lo veamos, pero a día de hoy tiene que estar todo en el mismo quirófano. ¿Y vale para todo tipo de operaciones o para algunas en concreto más que otras? El sistema robótico Da Vinci actualmente está autorizado para más de 90 diferentes procedimientos, tanto oncológicos como benignos, abarcando aproximadamente 6 tipos de especialidades quirúrgicas. La más común es la urología, pero también cirugía general, otorrino, cirugía torácica, ginecología, cirugía de trasplantes. Son las diferentes especialidades que aborda. Normalmente es todo lo que va dentro del marco de la cirugía abdominal y torácica, no partes de huesos, etcétera. Vamos a ir ahora a la parte práctica y vamos a hablar con el doctor Prieto Moscatiello, que como decía es el jefe asociado de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y mil gracias por la invitación. Gracias a usted. Mire, estamos hablando de una tecnología que, es muy llamativa sobre todo por el nombre, ¿no? Esto de Da Vinci como que tiene un enfoque muy marketingiano y muy, desde luego, espectacular. Y desde luego yo creo que el resultado mucho más, ¿no? Al final esto lo supera a lo anterior. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos y quirúrgicos que enfrenta un cirujano al realizar una cirugía que está asistida por el sistema robótico Da Vinci, por ejemplo? Bueno, realmente el sistema robótico Da Vinci facilita la cirugía, es decir, es un sistema que permite, para que lo entiendan un poco los oyentes, operar como en cirugía abierta, pero con un abordaje laparoscópico, significa que el acceso, como ha dicho el doctor García antes, es por forámenes, orificios muy pequeños, con imágenes superamente agrandadas, normalmente se considera un agrandamiento por 10, con una máxima precisión, porque elimina temblor, elimina el temblor del cirujano y permite una precisión extrema en la actuación quirúrgica. Entonces, las dificultades son normalmente en la familiarización de la máquina y luego en el aprendizaje progresivo del procedimiento quirúrgico que el especialista quiere realizar. Entonces, las verdaderas dificultades son en el acercamiento a la máquina y luego el aprendimiento del procedimiento. Aunque la máquina, repito, ayuda muchísimo en la realización de estos procedimientos. Uh-huh. Antes en mi presentación de la sección he hablado de que hay más de 3 millones de españoles, hombres y mujeres, que padecen esta situación de incontinencia urinaria. Parece que afecta más a mujeres que a hombres. Doctor, ¿cómo realizan estas operaciones? ¿Qué resultado dan? Es decir, ¿se puede la gente animar a que si tienen una circunstancia de estas características pueda operarse? Y sobre todo, ¿a cualquier edad es posible rectificar una situación de estas características? Sí, nosotros iniciamos con la incorporación de la cirugía de implantación del esfínter urinario femenino en 2018.
y es una técnica compleja porque prevé un abordaje retrovesical en el espacio que separa la vagina de la vejiga, que no es sencillo. La cirugía realmente es destinada a las pacientes que tienen una incontinencia grave, que han sido multioperadas o que han sido diagnosticadas de incontinencia grave, que tienen unos parámetros de tipo clínico que la definen, y que hasta la introducción del esfínter por vía laparoscópica asistida por robot en España no tenía una solución tan definitiva. Nosotros tenemos intervenidas 25 señoras y tenemos más del 90% de resultado positivo, que es un resultado en ámbito quirúrgico alentador. En cuanto, digamos, es prácticamente la casi totalidad de las pacientes que hemos intervenido están perfectas y todas realmente han mejorado muchísimo su calidad de vida. Tenemos muchas pacientes jóvenes en particular, que tenían una vida muy activa, reprimida lastimosamente por una enfermedad que merma muchísimo tanto la vida social, la vida personal, que han podido reactivar su vida normal gracias a la implantación de un esfínter que tiene una vida media de 10-15 años y que permite, repito, una incorporación total a la vida que la persona tenía previamente. ¿Han realizado algún tipo de operación relacionada con el ámbito de la urología, en el sentido, por ejemplo, esfinterotomías o algún tipo de relación con el ámbito urológico, o solamente llevan a la práctica este tipo de tecnología a esa insuficiencia urinaria? No, nosotros utilizamos normalmente el sistema robótico para el manejo de prácticamente casi todas las enfermedades urológicas de tipo quirúrgico. Entonces, el aspecto de la parte urológica actualmente, tanto la parte urinaria alta como el riñón, como la vesical, como la patología de la reconstructiva o la oncológica prostática, más famosa posiblemente por el utilizo del robot, todas tienen su implementación y su resolución gracias a la cirugía robótica, que, repito, ha aportado muchísimas ventajas en cuanto a su utilizo para que las cirugías sean más precisas y mucho más eficaces. Nosotros tenemos una larga experiencia en la cirugía reconstructiva y antes de empezar femenina y antes de empezar a la implantación de los esfínteres urinarios femeninos, hemos tenido un bagaje enorme en cuanto a la reconstructiva y nos fuimos a Francia, donde hay un centro muy avanzado de cirugía reconstructiva que implantaba el esfínter. Y allí fuimos a aprender y lo trasladamos al país hace 7 años. Mire, tengo en la mesa a Fernando Moreno, que es un compañero del programa, que le quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, doctor. Quería saber cómo se accede a este tipo de tratamiento en la cirugía al robot. Imagino que por sus características debe ser un tratamiento o un aparato nada barato, y quería saber si está generalizado ya su implantación en varios hospitales o solamente hay en concreto uno, y cómo se podría acceder si algún paciente que nos está escuchando estuviera en una de estas circunstancias, previsión de una cirugía invasiva y, bueno, a lo mejor podría ser candidato a operarse de esta otra forma. Sí, para contestar a sus preguntas, el acceso a la cirugía, lastimosamente, todavía no es difuso, en cuanto que la técnica es compleja, no es una técnica sencilla y posiblemente prevé una larga curva en cuanto a cirugía reconstructiva pélvica femenina. Entonces nosotros hemos estado dando vuelta un poco por España en algunos hospitales para ayudarle a implantar la técnica, pero no es de sencilla implementación. Se necesita un servicio de urología funcional que esté volcado en el manejo diagnóstico y terapéutico de las patologías de la patología femenina del suelo pélvico. En Madrid nosotros somos el único centro realmente público que tiene instalada la implementación del esfínter urinario femenino por vía robótica, y el acceso al hospital es consentido en la Comunidad de Madrid gracias a la libre circulación de pacientes, lo que significa que la paciente que tiene una patología de incontinencia grave que no se ha podido solventar en su hospital
puede tanto sufrir de una posible derivación por parte del centro receptor, mismo de origen, como acudir al médico de familia y pedir un traslado al Hospital Rey Juan Carlos para su tratamiento. Jesús, no sé si he contestado todas sus preguntas. Sí, gracias. Jesús, rápidamente, ¿qué cuesta Da Vinci? Bueno, depende de la configuración y hay varios sistemas robóticos. Puede caer entre 1.700.000 a 2.700.000, depende de un poco pues la configuración y los complementos que se lleve. Actualmente, como decía el doctor Pietro, que bueno, todavía hay mucha difusión que falta, pero bueno, ya son más de 140 sistemas que están instalados en España. Pues muchas gracias a usted. Gracias, doctor, por su trabajo y esperamos que tenga los mayores éxitos y que mucha gente se vea beneficiado, porque aunque cueste 1.700.000, bien invertido está. Ha sido gusto pagar impuestos, ¿por qué no? Y eso no significa que lo suban de precio, cuidado, a ver si vamos a... Pero no, de verdad es broma. Gracias por todo y bueno, nosotros nos despedimos. Doctor, muchas gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Saludos. Un saludo, Jesús. Muchas gracias. Y nosotros nada, nos despedimos ya hasta el próximo programa, que la verdad que pasa rápido, pero es lo que hay, no queda otra. Hasta la próxima y buena, excelente y feliz semana. Lagar Justa, tus alojamientos sostenibles y accesibles para personas con discapacidad en Adrados, Segovia, te han ofrecido este espacio. Para más información visita lagardejusta.com.